Hola, ¿cómo están? Soy Iván Rabinovich de vuelta. Vamos a pasar al nuevo módulo que nos toca ahora, que es el sistema cardiovascular. Una aclaración interesante es que, si se fijaron, estamos hablando de aparatos o de sistemas y se preguntarán qué diferencia hay. La última vez hablamos de aparato de la contención neurosensorial, que es la cara y cuello, pero estamos hablando del sistema cardiovascular. ¿Qué diferencia hay entre un aparato y un sistema? Bueno, van a encontrar múltiples definiciones. Una de las que más me gusta a mí, más sencilla para entender la diferencia, es que un sistema está compuesto por múltiples unidades similares y homogéneas que cumplen una sola función. El ejemplo del sistema cardiovascular es donde tenemos todo un conjunto de tubos, de ductos, que tienen características muy similares y homogéneas y que cumplen una misma función, que es transportar la sangre. Y en cambio, en un aparato vamos a encontrar múltiples estructuras heterogéneas con distintas funciones que no respetan un modelo común, pero que en última instancia contribuyen a una gran función, como por ejemplo el aparato gastrointestinal, donde tenemos órganos como el páncreas, el hígado, las glándulas salivales, etcétera, que no son exactamente homogéneas, pero todas contribuyen a una misma función, que es la digestión y absorción gastrointestinal. Así que bueno, hay otras definiciones, yo me agarro de esas, si quieren pueden buscar más definiciones de diferencia entre aparato y sistema. Hoy vamos a ver el sistema cardiovascular, su formación. Para hablar del sistema cardiovascular vamos a tener que remontarnos al pasado, a la época de la gastrulación. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo que quiero que ustedes aprendan es principalmente cuáles son las poblaciones celulares que conforman al aparato cardiovascular. Y ahora vamos a ver específicamente el corazón. En la próxima clase vamos a hablar de los vasos sanguíneos y la sangre. Si se fijan en esta imagen, les pongo campos cardíacos y a la izquierda está marcado en un color medio rosa, naranja. Pueden después discutir en los comentarios a ver qué color es, pero van a ver que dice que es el FHF. ¿Qué significa FHF? Significa campo cardíaco primario en inglés, First Heart Field. Y al lado de este sector más rosita hay un sector más verde, más hacia la línea media, que está marcado como SHF, no, anterior y posterior, esa es la LAP. ¿Qué es SHF? SHF es Second Heart Field, es decir, el campo cardíaco secundario. ¿A qué corresponden estos campos? Esto que estamos viendo acá a la izquierda es un embrión de ratón, que es el embrión que se llama en copa, porque parece una copita donde el borde de la copa es como el borde del embrión, todo el borde lateral que contacta con el tejido extraembrionario, y todo lo que estamos viendo acá alrededor va a ser las tres capas germinativas. Y acá lo interesante es que esto está representando el sector nervioso, es decir, la placa neural, y justo caudal a la placa neural aparecen estos campitos, que son los campos cardíacos primario y secundario, y que se van a corresponder con la región del mesodermo lateral, particularmente la hoja embrionaria. El campo cardíaco secundario después se complejiza un poco más porque se le suman otras poblaciones celulares. Fíjense bien, recuerden esto. El campo cardíaco primario, como derivado del mesodermo lateral o hoja visceral, va a ser uno de los principales componentes, seguido del campo cardíaco secundario, que se va a formar aproximadamente en la misma región, pero fíjense bien cómo les voy a dar más información al respecto. Acá lo vemos un poquito de vuelta. Recordemos este embrión. Este es un embrión de tercera, ya pasando a cuarta semana, donde todavía está la línea primitiva y el nodo, y lo que vemos en la región cefálica es los pliegues neurales del surco neural. Alrededor de eso, representado por transparencia, porque acá estamos viendo el ectodermo, estos laguitos rojos corresponden al sector del campo cardíaco primario, donde se van a formar las primeras estructuras del sistema del corazón. Y en este esquema incluso se tomaron el atrevimiento de hacer un mapa de destino. ¿No se acuerdan? Lo pueden buscar en clases atrás, pero para resumirlo es: marcamos células y vemos a dónde terminan hacia el final del desarrollo, luego más adelante. Y vemos que desde la porción más caudal hacia la porción más cefálica en este periodo, porque después vamos a ver que esto cambia de posición,
Esta región va a estar más asociada a la formación de aurícula, esta a la formación de ventrículo y ya acá hacia el tracto de salida del corazón. Lo mismo en paralelo del otro lado. Es decir, que es como que se está replicando un corazón de este lado y un corazón de este lado. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa con eso. Si hacemos cortes a los embriones, vamos a ver que vamos a tomar como referencia primero que nada a este que está acá. Este es el surco neural. Más allá de que ahí dice tubo neural, este es el surco. Obviamente cuando se cierre se va a formar el tubo neural. Hacia los laterales vemos, o sea, acá en la línea media la notocorda y hacia el lateral todos los mesodermos, como el mesodermo paraxil y, bueno, podría estar el mesodermo intermedio en función de la altura. Y bien hacia el lateral nos encontramos con el mesodermo lateral, que si se acuerdan se lamina en hoja visceral y hoja parietal. En la hoja, esta acá sería la hoja visceral, es decir, la que interactúa con el endodermo, y esta acá va a ser la hoja parietal, la que interactúa con el ectodermo. Somatopleura con el ectodermo, esplacnopleura con el endodermo. En este sector de acá es donde se va a formar lo que está marcado acá como first heart field, es decir, el campo cardíaco primario. A este en algún momento se le va a agregar el que está en verde, o sea, en rosita está acá representando lo que va a formar el campo cardíaco primario. En un momento determinado se le van a empezar a agregar células que corresponden a el campo cardíaco secundario, como lo vemos acá. Ven que se van agregando células al corazón que están representadas en verde. Bueno, y ahí está lo que yo les decía antes, que el campo cardíaco secundario no es solamente mesodermo lateral hoja visceral, sino que está más o menos integrado con el mesénquima faríngeo. Por lo tanto, no sería raro que encontremos células del mesodermo paraxil, por ejemplo, o células de las crestas neurales. O sea, no es que no sería raro, es que las vamos a encontrar. Entonces, de vuelta repasando esto, tenemos todas estas estructuras que ya podemos llamar islas sanguíneas, que al principio forman como una especie de herradura a lo largo del mesodermo lateral y son plexos vasculares, es decir, primero son muchas islitas sólidas que empiezan a, como vemos en la imagen de la derecha, empiezan a adquirir luz y algunas células van a formar endotelio y otras células van a formar células sanguíneas. Entonces, si se fijan a la derecha, describe la secuencia de desarrollo, donde arrancamos con estructuras mesenquimáticas o islotes sanguíneos, similares a los que están a los islotes de Wolf y Pander del saco vitelino, y adquieren luz y forman las primeras células sanguíneas. Entonces, estos son los islotes hematopoyéticos vasculogénicos. Y esto ya me empieza a remitir a un concepto que vamos a ver después en vasculogénesis y angiogénesis. Cuando hablamos de vasculogénesis estamos hablando de la formación de vasos desde cero, como lo que está pasando acá. Es decir, partimos de estructuras mesenquimáticas que se organizan en vasos sanguíneos. Esto es vasculogénesis. Entonces, se forman túbulos endocárdicos, uno a la derecha y uno a la izquierda, porque lo estamos viendo de adelante. Y volviendo al mapa de destino que yo les mostré antes, en su extremo más cefálico vamos a tener la salida de la sangre, es decir, el polo arterial, y su extremo más caudal la llegada de la sangre, es decir, el seno venoso, el extremo venoso. ¿Qué va a pasar? Si se acuerdan cuando vimos el periodo somítico, les conté que el embrión se pliega, cambia de disposición. Y una de las consecuencias de ese cambio de disposición es que se concentran todos los tejidos en la línea media, o sea, todos los tejidos del borde del embrión en la línea media. Y los dos túbulos se van a acercar, los túbulos endocárdicos, y fíjense lo que van a hacer. Se van a fusionar formando el corazón primitivo recto. Así lo llamamos, o corazón tubular primitivo recto, pero es el primer corazón que vamos a tener. Bueno, primer corazón. ¿Por qué es llamativo? ¿Por qué les digo primer corazón? Porque este es uno de los primeros órganos que va a funcionar en el embrión. Fíjense que dice 22 días, aproximadamente entre los 22 y los 24 este corazón ya empieza a latir. Entonces, es muy interesante si alguna vez hiciéramos alguna clase de ética y aborto, que este es un criterio para poner un tope en cuándo se debería abortar y cuándo no, porque hay muchas personas que consideran que los primeros latidos cardíacos marcan el inicio de la vida. No me voy a meter en esa discusión, pero como lo estamos viendo, se los menciono. Y fíjense que este corazón tubular tiene todas las porciones, es decir, una porción que
eyecta sangre y una porción que recibe sangre, es decir, un polo venoso y un polo arterial. Pero a diferencia de nuestro corazón adulto, de nuestro corazón que tenemos nosotros, hay un solo circuito. Es decir, este corazón es más parecido al corazón de un pez que al corazón de un mamífero, por lo menos como nosotros. ¿Por qué digo un pez? Porque los peces no respiran a través de los pulmones, por lo tanto no necesitan una circulación pulmonar, solamente tienen una circulación sistémica. ¿Y qué está pasando? El embrión tampoco respira a través de los pulmones. La mayor parte de su vida intrauterina respira a través de la placenta. Por lo tanto, este corazón, que es el corazón derivado principalmente del campo cardíaco primario, es el corazón evolutivamente más primitivo, si lo quieren pensar, y el agregado del campo cardíaco secundario es lo que empieza a deformarlo un poco y a convertirlo en el corazón que conocemos con los dos circuitos. Es decir, que esta nomenclatura de campo cardíaco primario y campo cardíaco secundario tiene muchas implicancias, pero entre otras tiene una implicancia filogenética, donde el primario es el más primitivo, si le queremos decir, y el secundario el más moderno evolutivamente. Acá, para que tengan una imagen más realista, fíjense 22, 21, 20, 21 y 22 días. Esto que está acá es el corazón, se va uniendo y por debajo del corazón caudal tenemos el septum transverso. Y acá se ve muy lindo cómo ya queda integrado, donde tenemos el polo venoso y el polo arterial. Un detalle interesante es si el aparato cardiovascular, el corazón en particular, se forma a partir del borde del embrión, cuando el embrión se redispone tridimensionalmente o se pliega, como dicen algunos libros, el corazón va a pasar de estar anterior o cefálico al sistema nervioso a estar caudal. Fíjense cómo hace un giro desde acá hasta acá. Entonces pasa de estar cefálico al tubo neural a estar caudal y, para el colmo, en la línea media y ventral. Entonces esto forma parte de la fusión endocárdica, es decir, hay una forma muy divertida de representar esto, que es imaginar que nuestros dedos son todo el borde embrionario y las puntas de los dedos son todo el borde juntándose en la línea media a medida que el embrión se va redisponiendo, se va plegando. Entonces, si todas las puntas de mis dedos son el borde embrionario, originalmente estaban en el borde y en el polo cefálico, y a medida que se va plegando van quedando más caudales y ventrales. Entonces, hasta acá llegamos a un corazón tubular recto. Ahora, nuestro corazón no es recto y, como les dije, no es un corazón unicameral, ni tampoco es un corazón unisistémico, tiene dos circuitos. Entonces, algo le va a pasar al corazón, y fíjense esto de acá. En un momento dado el corazón empieza a torcerse, donde su polo cefálico, que es el polo arterial, se tuerce, se va hacia adelante, es decir, se pone más ventral y caudal. Fíjense cómo esto hace como una curva acá, un codo, y el polo venoso se dispone dorsal y empieza a cefalizarse, se empieza a poner cada vez más alto. ¿Y qué es lo que produce la torsión cardíaca? Hay muchas hipótesis al respecto. Algunas son de flujo, que los flujos presionan ciertos sectores del corazón, pero una de las más aceptadas es la llegada de los tejidos del campo cardíaco secundario, porque por este extremo y este extremo van a llegar poblaciones celulares que avanzan, y a medida que avanzan van marcando una asimetría izquierda-derecha en la forma en la que se introducen en el corazón, generando esta torsión. Y si se acuerdan, la simetría izquierda-derecha es algo que se adquirió durante la gastrulación. Lo hablamos en gastrulación cuando les conté las funciones del organizador. ¿En qué concluye todo esto? En que finalmente queda una disposición ventricular ventral caudal y auricular cefálica dorsal. Acá lo vemos en la vida real. Estas son imágenes de microscopía de barrido, donde partimos del corazón recto, sector arterial, sector venoso. Ven acá los dos senos venosos saliendo del sector auricular. Y fíjense cómo adquiere primero una curvatura, una torsión, que se le dice torsión en C, y después es una especie de S itálica, que bueno, acá se ve muy bien cómo se va torciendo hasta que finalmente queda el corazón con casi la disposición final, porque fíjense que el ventrículo izquierdo, esta porción que está acá, pasó de estar cefálica
a estar ventral y caudal. Y recuerden, a los que están estudiando anatomía o a los que ya lo estudiaron, que la punta, el ápex del corazón justamente apunta hacia la izquierda y caudal. Es decir, que está adquiriendo su forma final, completa. ¿Cómo aporta el segundo campo cardíaco entonces? Fíjense que acá están representados en rosa el primer campo y en verde el segundo. Al principio, la mayor parte del corazón es derivada del primer campo cardíaco, pero fíjense cómo este segundo campo, que es, y acá sí les quiero hacer un comentario, el segundo campo cardíaco es una población mesenquimática que prolifera. A mí me gusta, bueno, no es mi idea, pero me copio de un concepto comparativo que dan algunos autores, donde plantean que el campo cardíaco secundario funciona algo así como si fuese la zona de progreso del esbozo del miembro o la placa segmentaria de la somitogénesis. Es decir, estos sectores que proliferan y aportan células mesenquimáticas no diferenciadas, no determinadas, que a medida que se introducen en el tejido se van determinando y van formando partes. Entonces, durante un tiempito, este segundo campo, que se ubica dorsal al corazón, en la región que conocemos como mesocardio dorsal, van ingresando al corazón y aportando las distintas partes restantes del corazón. Si se fijan acá, en verde tenemos ventrículo derecho, tracto de salida del corazón y parte de las dos aurículas. Es medio discutido esto, no les voy a mentir, muchos libros no coinciden exacto en el porcentaje de cuánto aporta el campo cardíaco secundario. Hoy en día hay cada vez más autores que consideran que el campo cardíaco primario solamente forma esta partecita del ventrículo izquierdo y capaz un poquito de las aurículas, como muestra esta imagen, pero incluso menos del ventrículo izquierdo. Algunos dicen que solo el ápex. Cada vez se cree más que el campo cardíaco secundario aporta más y más y más. Pero de vuelta, como hay una continuidad entre el campo cardíaco primario y secundario, más que nada porque el secundario mantiene la proliferación celular que va ingresando al campo cardíaco y se va incorporando, a veces es medio difuso definir el límite entre campo primario y campo secundario. Por eso las grandes discusiones. Por ejemplo, acá les quería mostrar esto, que es otro autor que plantea que la mitad izquierda del corazón es derivada del campo cardíaco primario y la mitad derecha del campo cardíaco secundario. Hay autores que plantean que la porción correspondiente al circuito pulmonar es derivada del campo cardíaco secundario. Hay mucha discusión al respecto. Yo creo que lo mejor que se pueden quedar como concepto es lo que les den sus docentes en clase. Y si no les dicen ninguna hipótesis, les dicen elijan la que ustedes quieran, yo creo que la más aceptada es que el ventrículo izquierdo y parte de las aurículas son derivados del primer campo y todo lo demás del segundo campo. En lo que respecta al epicardio, con esto ya concluimos las principales poblaciones formadoras del corazón, pero me faltan dos más. Una que va a ser la que va a formar el epicardio, pero no solo el epicardio, sino también todo el circuito vascular coronario del corazón, es decir, es bastante importante esto. Hay un tejido que se llama órgano proepicárdico que va a estar ubicado en el septum transverso y que va a, como si yo les dijera, colonizar la superficie del tubo cardíaco formando células musculares de los vasos sanguíneos cardíacos y tejido conectivo. Entonces van a formar los vasos coronarios, el tejido conectivo y el epicardio propiamente dicho. Por lo tanto, esta es una tercera población que podemos agregar a nuestra lista de poblaciones celulares formadoras del corazón de gran relevancia. Fíjense en esta imagen, en este esquema que tenemos acá, como por ejemplo, este es el epicardio. En el medio tenemos las células derivadas del epicardio, ven que están marcadas en azul, y cómo esas células se van introduciendo y forman los vasos sanguíneos del epicardio, es decir, las arterias coronarias que van a irrigar el corazón. Entonces, cualquier anomalía en la formación de las arterias coronarias puede llevar a anomalías que pueden llevar a, por ejemplo, desórdenes isquémicos en el corazón y demás. Y nos falta una población celular que me van a decir, bueno, Iván, la vimos en todos lados y la vamos a seguir viendo en todos lados, que son las crestas neurales. Nosotros en la clase anterior habíamos hablado de las crestas neurales en la formación de cara y cuello, que son las crestas neurales craneales, las que vemos acá. Pero después tenemos todo un grupo de crestas neurales que se llaman troncales, que si se fijan las podemos dividir, por ejemplo, en si van a ser cardíacas,
si van a ser troncales, pero que tienen que ver con la formación, por ejemplo, de el sistema nervioso autónomo, porque recordemos que las crestas neurales tienen la capacidad de formar no solo melanocitos de la piel y células de la piel, sino también ganglios anexos a la raíz dorsal, ganglios del sistema nervioso autónomo y, por ejemplo, estructuras de cara y cuello y estructuras cardíacas. Entonces, en este sector de acá, fíjense aproximadamente a la altura de las últimas rombómeras, justo antes de comenzar el sector propiamente dicho de crestas neurales troncales, hay crestas neurales cardíacas que se solapan un poco con la región de cara y cuello y que van a formar el corazón. ¿Qué relevancia tiene este solapamiento de las dos regiones? A veces en chicos que encontramos anomalías en la cara, tienen también anomalías en el corazón. ¿Por qué? A las crestas neurales, al estar compartidas entre una región y la otra, una falla en la migración de las crestas neurales puede generar múltiples efectos, lo que se llama efectos pleiotrópicos. A la derecha, lo que les muestro es desde la región donde están migrando estas crestas neurales cardíacas, que fíjense que acá marca más o menos las regiones a las que están asociadas, somita 1, somita 2, somita 3, somita 4, y un poquito acercándose al otocisto, es decir, son postóticas, si se acuerdan de la clase pasada, porque marcamos una línea acá y vamos para atrás, y todas esas migran y se introducen a través de los dos puntos de entrada que tiene el corazón, que son el tracto de salida y el tracto de llegada. Entonces van a aportar junto con el campo cardíaco secundario a la torsión y a la formación de estructuras cardíacas. Entonces, como repaso, hay 4 poblaciones celulares principales que van a formar el corazón: crestas neurales, órgano proepicárdico, campo cardíaco primario y campo cardíaco secundario.